Les saludo en esta tarde, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Le bendigo en esta hora, saludo a todos aquellos que están allí en sintonía a través de Radio Corporación de Victoria, a través de la 105.5 del dial FM Estéreo, así también a los hermanos que están a través de la aplicación Radio Corporación Victoria y aquellos hermanos que están a través del Facebook Live. Damos gracias a Dios. Acuérdense que el Facebook Live es Iglesia CTUE Victoria. Damos gracias a Dios en esta tarde por todo lo que Dios ha estado haciendo. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre del Señor en este día. Le acompañamos, le llevamos allí el culto a su hogar, ¿cierto? Mientras pasa todo esto, ¿cierto? Todo esto que estamos enfrentando, viviendo, lo de la pandemia. Creemos en el Señor que vienen tiempos en los cuales usted y yo vamos a poder reunirnos, ¿cierto? Vamos a poder honrar, exaltar, alabar y bendecir al Señor. Lo vamos a poder hacer como cuerpo, ¿cierto? Estando en la casa de Dios, en los atrios de Dios, con alabanza, adoración, exaltación. Amén. Pero mientras tanto, ¿cierto? Llevamos allí el servicio a su casa para que usted pueda estar también, ¿cierto? Apartando este tiempo para estar en la presencia del Señor, dando gracias, honrando a Dios con su presencia, y Dios también estará hablando allí a su vida. Mire, puede ser que a lo mejor en estos tiempos algunos de nosotros no tengamos todo lo que anhelamos, o estemos viviendo o no estemos viviendo todo lo que usted y yo le estamos creyendo a Dios. Pero el hecho de que ya Jesús viva en cada uno de nosotros, que viva en usted y que viva en mí, ya es un tremendo motivo por el cual usted y yo tenemos tanto por qué darle gracias a Dios. Amén. El hecho de que Él ya more en usted, siendo como usted y yo éramos en el mundo, como usted y yo lo que realmente éramos, ya el hecho de que Cristo haya venido a nuestras vidas es un tremendo motivo, un tremendo privilegio por el cual usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Porque cuando hay una iglesia que le está creyendo a Dios y que es capaz de adorar a Dios, aún en medio de las situaciones, de las cosas que enfrenta o vive, eso es un poder tremendo para llegar a confundir al enemigo. Amén. Cuando usted está muchas veces viviendo situaciones, viviendo circunstancias, y usted es capaz de darle gracias a Dios en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, es como cuando yo le digo, muchas veces usted tiene ganas de llorar por dentro, pero tiene que reír por fuera. Amén. Cuando usted es capaz de superar, de sujetar las emociones, de superar todo aquello, de poder alabar a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios, en medio de las situaciones, en medio de lo que enfrenta, eso es un poder poderoso, eso es algo poderoso que actúa en usted. Amén. Y que tiene poder hasta para hacer huir al peor de sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque lo desconcierta. Claro, lo desconcierta. Dice, pero ¿cómo? Bueno, a este yo no lo tenía así. ¿Por qué todavía sigue honrando a Dios? Si no, acuérdese usted de lo que le pasó a Job. Job, en medio de las situaciones, vivía, se rascaba con un ladrillo. Sí, vivía muchas situaciones, y aún así él decía, con todo yo alabaré al Señor. Claro, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová para siempre. Amén. Porque algo sucede cuando usted y yo nos paramos en medio de las circunstancias. Cuando en medio de las situaciones o circunstancias tienen la capacidad de alabar y de adorar el nombre de Dios, el enemigo es confundido y ahuyentado. Claro, el enemigo es confundido y ahuyentado sin poder hacerte daño. ¿Sabe por qué? Porque usted lo está resistiendo por medio de lo que Dios le entregó. Usted lo está resistiendo no por lo que es afuera. Usted lo está resistiendo por lo que usted tiene dentro. Amén. Lo está resistiendo por lo que usted tiene dentro. Usted y yo somos llamados a desarrollar ese hombre interior. Somos llamados a desarrollar esa mujer interior, ese hombre interior. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no le tiene miedo a lo que tú eres por fuera. Él le tiene miedo a lo que tú eres por dentro. ¿Sí? Él le tiene miedo a lo que tú eres por dentro. Acuérdese que dice la Biblia que Jesús, cuando envía a los 70, a los 12, le dio autoridad, le dio poder. ¿Y cuál fue el resultado con el cual aquellos dijeron, hey, hasta los demonios se sujetaban? ¿Sabe por qué? No por lo que ellos eran afuera, por fuera eran hombres del vulgo. Eran hombres común y corriente, que no tenían educación, que no tenían una universidad, que no tenían quizás, no sé, un montón de cosas, pero había algo dentro de ellos que Jesús puso y les dio.
sí, que se llama autoridad. Autoridad allí en el hombre interior, autoridad en su interior. ¿Sabe para qué? Para que todo lo que estaba por fuera se sujetara a lo que ellos eran por dentro. Amén, a lo que ellos eran por dentro. Entonces es importantísima la actitud que tengamos para vivir y enfrentar todo lo que enfrentamos. Amén, es importantísimo esa actitud. Si el amor y el poder de Jesús arde en tu corazón, arde en mi corazón, amén, si eso arde en ti, la actitud que tú tengas para enfrentar las situaciones es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que va a marcar la diferencia, porque cualquier situación no te va a rendir, cualquier situación no te va a limitar, cualquier situación no te va a atar. Amén. Cualquier cosa a usted no lo va a dejar. No lo va a dejar sin adorar, sin alabar, sin exaltar, sin glorificar a Dios. Claro, porque la actitud que tengamos enfrente de las circunstancias que vivimos y enfrentamos será la clave para determinar los resultados que tú y yo vamos a alcanzar en Dios. Cuando hablábamos el otro día que en Dios haremos proeza, estamos hablando de una actitud. Estamos hablando de lo que tú eres por dentro. Estamos hablando de lo que Dios puso dentro tuyo, no de lo que tú y yo somos por fuera. El diseño del hombre para ejercer autoridad, el diseño del mundo es todo lo que tú eres por fuera. Es cómo te vistes, cuántos estudios tienes, cuántas cosas haces, cuántas riquezas tienes, un montón de situaciones. Pero el diseño de Dios es muy diferente al del hombre. Por eso que la autoridad del hombre es para mandar. La autoridad del hombre es para someter al hombre a lo que él quiere. Pero la autoridad de Dios es para cuidar. La autoridad de Dios es para que tú crezcas, es para cuidarte, es para servirte. Claro, esa es la autoridad de Dios. Dios puso al hombre a sojuzgar, lo puso a señorear sobre las aves, los peces, sobre todo lo que se arrastra en la tierra, pero no sobre su hermano, sino que sobre todo lo que estaba en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo vino, Él nos enseñó cuál era nuestra autoridad, y la autoridad nuestra era de cuidar, de servir. Era de servir, de cuidar lo que Él vino a rescatar. Amén. Por eso que frente a las circunstancias no se puede estar humillado, escúcheme bien, sino de pies erguidos y convencidos de quién mora y a quién también tú representas acá en la tierra. ¿Sí? Cuando tú entiendes esto, tú ya no te miras por fuera. Tú buscas conocer a aquel que eres por dentro. Amén, lo que Dios puso por dentro tuyo. Tú ya no buscas servir al hombre de afuera. Buscas servir al hombre de adentro, a ese hombre espiritual, a ese que Dios le dio autoridad, le dio poder, lo envió a señorear, lo envió a sojuzgar. Sí, todo lo que estaba por fuera. ¿Sí? Por eso le decía, frente a las circunstancias o situaciones no se puede estar humillado, sino de pies erguidos y convencidos de quién mora y a quién también usted representa acá en la tierra. Porque delante de la presencia de Dios, siempre le digo, debemos estar humillados, mansos como un cordero. Pero delante del problema o la situación que usted y yo enfrentamos, escúcheme lo que le voy a decir, debemos estar ya no como un cordero, sino como un león. ¿Sí? Delante de las situaciones, delante de la presencia de Dios, yo me humillo, yo ruego delante del Señor, clamo delante del Señor. Pero delante de la situación, delante del problema, tú ya no puedes estar como estás delante de Dios, sino que a través de estar delante de la presencia del Señor, ya sales con la autoridad. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Ya no para estar como un cordero enfrente del problema, enfrente del gigante, sino para estar con la autoridad de Dios como un león, para poder vencerlo, para poder sacarlo de delante. Porque al problema o la circunstancia no se le ruega, sino que a quien se le ruega o a quien le rogamos y delante de quien nos humillamos es solamente delante de nuestro Dios. ¿Sí? Solamente delante de nuestro Dios. Por eso tú y yo necesitamos hablarle al problema. Escúcheme lo que le voy a decir, necesitamos hablarle al problema. Nosotros lo que más hacemos es solo orar por el problema. Pero tú y yo oramos, estamos en la presencia del Señor. Mira, necesitamos estar en comunión con Él. Pero cuando sales de la presencia de Él, tú sales a tomar lo que en la presencia de Él tú has podido conquistar. Dios te ha podido entregar. Por eso la diferencia en este tiempo, ya no se hablaba de hacer un cambio. Y ni yo me había dado cuenta, me dice un hermano hoy día,
que estuvimos más de 20 minutos sin salir al aire en la radio, sin salir en Facebook. Yo juraba que estábamos en la radio, pero ok, como dice Abdía. Pero no era así. Sí, y hablaba anoche de la importancia de hacer cambios. La importancia de poder hacer cambios. No le quiero hablar de eso hoy día, ya le tocaré nuevamente ese tema. Pero la importancia de hacer cambios. Porque al problema debemos hablarle. Debemos hablarle a las circunstancias si hemos estado humillados y rogando delante de la presencia de nuestro Dios. Cuando tú y yo rogamos a Dios, no rogamos para que Dios haga las cosas, rogamos para que Dios nos dé la respuesta delante de su presencia y tú y yo salgamos a conquistarla afuera. Sí, salgamos a conquistarla afuera, porque el que tiene que conquistar acá en este mundo natural es usted, soy yo. Sí, quien nos da la receta de arriba, quien nos da el resultado, quien nos da la solución, quien nos da la dirección, es el de arriba. Amén, pero acá en la tierra, acá abajo, usted y yo debemos conquistar aquello. Por eso hablemosle al problema. Hablemosle a las circunstancias si hemos estado humillados y rogando delante de la presencia de nuestro Dios. Porque al que se le ruega es a Dios. Pero escuche lo que le voy a decir. A la situación o al problema se le habla en el nombre de Él. Usted y yo le rogamos a Dios en la presencia de Él. Pero a la situación y al problema, sí, a la situación y al problema, usted y yo le hablamos en el nombre de Él. Pero para hablarle en el nombre de Él necesitamos relacionarnos con Él. Necesitamos la relación con Él, necesitamos la autoridad de Él. Una autoridad que Dios le dio no al hombre de afuera. Por eso el hombre de afuera muchas veces malinterpreta esta autoridad. La malinterpreta y lo que hace con la autoridad que Dios le dio es mandar y no cuidar. Y la autoridad que Dios nos dio, se la dio al hombre de adentro, no al hombre de afuera, porque el hombre de afuera le gusta ir en contra de las cosas que establece Dios. Más el hombre de adentro, el que se niega a lo que la carne quiere, a lo que el hombre de afuera quiere, para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y a ese Dios le dio autoridad. A ese hombre interior le dio autoridad, le dio poder. ¿Sabe para qué? Para levantarse en medio de las circunstancias, para pararse en medio de los problemas, para hablarle a la enfermedad, para hablarle al problema, para hablarle al diablo, para hablarle a los demonios, para hablarle a las situaciones que tú y yo enfrentamos afuera. A ese Dios le dio autoridad. Y por eso esa autoridad es una autoridad de cuidado. Una autoridad que me lleva a humillarme cada día a la presencia de Él. Que me lleva a humillarme, a rogarle cada día, a clamar delante de Él. Porque sé que cuando salgo de ahí, salgo con la convicción que voy a conquistar lo que fui a hablar con Él, lo que fui a pedirle a Él, lo que fui a rogarle a Él. Acá afuera. ¿Sí? Por eso el que se le ruega es a Dios. Pero a la situación o al problema se le habla en el nombre de Dios. Por eso hay que ser un cordero delante de Dios, pero leones delante de los problemas y delante de las circunstancias que enfrentamos. Sí, cordero delante de Dios, humillado, postrado, humillado bajo esa poderosa mano de Dios. Pero enfrente del problema tú no puedes ser un cordero. No puedes ser un cordero, tienes que ser un león. Claro, tienes que ser un león, tienes que ser aquí el que sale de la presencia de Él, revestido de autoridad, revestido de poder, para enfrentar las situaciones y poder vencer. Por eso necesitamos estos cambios. Necesitamos hacer ajustes en nuestra forma y manera de enfrentar las situaciones. En nuestra forma y manera que tenemos de enfrentar las circunstancias y las situaciones. No podemos ser una oveja para enfrentar gigantes. No podemos ser una oveja para enfrentar gigantes. David era un adorador delante de Dios, pero un león matando gigantes. Un adorador delante de Dios, pero un león para enfrentarse con el oso o con su par. Era un león. David decía, no, cuando viene el oso, cuando viene el león. Claro, era delante de la presencia. Él adoraba, cantaba, un salmista, un hombre que derramaba su corazón delante de la presencia de Dios. Pero cuando le tocó enfrentar al gigante, podemos ver cómo enfrentaba también al león y cómo enfrentaba al oso. Lo enfrentaba con la misma actitud que enfrentó al gigante, determinado. Claro, ya no con el David de afuera, sino con el David de adentro. Claro, ya no con el hombre de afuera, sino con el espíritu que operaba ya dentro de él.
Claro, así enfrentó al gigante y así lo venció. ¿Sabe por qué? Porque delante de Dios como un cordero, pero frente a las situaciones, a los problemas, como un león. ¿Sí? Como un león. David era un adorador delante de Dios, pero como un león matando gigantes. La actitud de David delante de Dios era de un adorador. Usted me dirá, pastor, ¿y cuándo el mensaje? Estamos en el mensaje y ya vamos a ir a la cita. Sí, la actitud de David delante de Dios era la de un adorador, pero delante del gigante, claro, fue la que tiene, mire, pero delante del gigante, la actitud de David fue la de un guerrero más grande que lo que tenía enfrente. Fue la actitud de David delante del gigante, no fue la de un cordero. ¿Sí? Fue la de un guerrero. Claro, fue la de un guerrero mayor que el guerrero que tenía enfrente. Ese guerrero que tenía enfrente era un gigante que medía 2,70 metros, 3 metros. Y David se paró como de 4 metros. Se paró con una actitud diferente. Se paró con una actitud diferente porque no se paró en el hombre de afuera. Se paró en el hombre que era por dentro. Se paró en el hombre que era por dentro. Acuérdese que dice la Biblia que ya había sido ungido por Dios a través de Samuel. Y el Espíritu de Dios ya estaba sobre él. Y cuando él se para enfrente de la situación, él adoraba a Dios. Pero cuando se para, dijo, ¿quién es este incircunciso? Claro, se para como un guerrero y le dice, te cortaré la cabeza. El gigante lo amenazaba y David le decía, si tú me vas a hacer eso, yo te voy a hacer 100 veces más, le decía. A ti y a todo tu ejército les cortaré la cabeza. Se paró como un guerrero, no se paró en el hombre de afuera. Se paró en el hombre que era por dentro. La actitud, esa fue la actitud de David. ¿Y sabe por qué? Porque David no le habla al gigante conforme a lo que veía por fuera, sino que le habla al gigante conforme a lo que él era por dentro, a lo que él tenía. Y tú tienes que aprender a hablarle a tu circunstancia, a tu situación, no conforme a lo que ves afuera, sino conforme a lo que tú eres por dentro, conforme a lo que Dios puso en ti por dentro. Por eso la importancia de relacionarte con Dios, de buscar la intimidad con Dios, de ir a la presencia de Dios, porque tú le podrás hablar conforme a lo que tienes adentro. Le hablarás a la enfermedad, le hablarás a la situación, a la economía, le hablarás a todo aquello que esté atado y se va a desatar. Porque Jesús dijo, esa autoridad yo he puesto dentro de ustedes. Una autoridad para atar y se ate en los cielos, para desatar y se desate también en los cielos. Con Moisés ocurrió algo parecido, pero Dios a él le tuvo que recordar lo que llevaba por dentro. Imagínese que Moisés llegó a ser, dice la Biblia, el hombre más manso de la tierra. Pero se quedó en lo manso, delante de la presencia de Dios y también delante del problema. Con Moisés pasó algo similar como lo que pasó con David, porque Moisés estaba como una oveja delante de Dios y quiso estar de la misma manera cuando le tocó enfrentar alguna circunstancia, algunos problemas. Por lo cual lo reprendió Dios diciéndole, ¿por qué clamas a mí? Nosotros creemos que los problemas solo se solucionan clamando. Y Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No le dijo, te voy a sacar el problema. Le dijo, te responderé a él. Te daré la forma de hacerlo, te daré la autoridad, lo que necesitas para vencerlo. Pero tendrás que vencerlo tú. Es lo mismo que le pasó a Caleb. Dios le dio una tierra a Caleb. Al pueblo de Israel también le dio una tierra, pero los gigantes y los pueblos contrarios los tuvieron que sacar ellos. Pero Dios se la dio. Dios le dio autoridad sobre esa tierra. Pero ellos tuvieron que vencer los obstáculos y las situaciones y los problemas que había en esa tierra. Y hay cosas que tú y yo enfrentamos en este tiempo. Y que oramos y oramos y oramos y oramos a Dios para que Dios las termine, Dios las saque. Cuando es la iglesia la que tiene que revestirse de poder, o sea, tú y yo necesitamos revestirnos de poder delante de la presencia de Dios. ¿Sabes para qué? Para vencer el problema, para sacar al gigante. Es la iglesia la que se tiene que revestir de poder, o sea, usted y yo. Oramos a Dios, claro que sí. Vamos a la presencia de Dios. ¿Y sabe a lo que vamos? Vamos a adorarle.
vamos a honrarle, vamos a exaltarle, vamos a reconocer que sin Él no podemos vencer afuera. Vamos a reconocer que sin Él no somos nada por dentro. A eso vamos, a la presencia de Dios. Pero afuera tú sales como un león. Afuera tú sales como un león. Vamos como sacerdote y salimos como reyes. A tomar, a conquistar, a hollar lo que Dios ha puesto por debajo de nuestros pies. Por eso Dios reprende a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Dios le dice a Moisés: ¿por qué ruegas a mí? Literalmente Dios le está diciéndole: háblale a la circunstancia, háblale al problema, háblale a la situación, háblale a lo que está enfrente tuyo. Moisés, dice la Biblia, que estaba con todo el pueblo, enfrente del Mar Rojo. Los egipcios atrás. Claro, venían no solo a buscarlo, venían a matarlo. Y el mar estaba enfrente y Moisés clamaba. Y Dios le habla y le dice: ¿por qué clamas a mí? Le dice: ¿por qué vienes a mí con una actitud de afuera cuando es afuera donde tienes que estar con la actitud del hombre interior? Literalmente le dice: háblale a tu circunstancia. Porque hay que estar humillado delante de Dios. Pero cuando sales de ahí, cuando sales de la presencia de Dios, ya sales para hablarle al problema y a tu circunstancia, no delante de Dios, sino afuera. Imagínese usted solo yendo a orar a Dios, orando a Dios, orando a Dios. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿No era mejor que Dios no estuviera orando en el cielo? En esta tierra tú y yo estamos, ¿sabes para qué? Estamos para hacer la voluntad de Dios y ejercerla a través del señorío, ¿sí? Y a través de ejercer dominio, el cual Dios nos entregó cuando nos formó, cuando nos hizo a imagen y semejanza de Él. Sales con la autoridad y el poder para hablarle al gigante, para hablarle al problema, para hablarle a la circunstancia, cuando usted y yo salimos delante de la presencia de Él. Cuando Moisés escuchó y entendió la orden de Dios, se paró frente al mar, dice la Biblia, y levantando su vara le habló. ¿Y qué pasó con el mar? El mar se abrió. El mar se abrió. Cuando David sale y enfrenta al gigante, ¿sabe lo que hizo David? Le habló. David le habló al gigante. Claro, hubo una batalla de palabras, una guerra de palabras. Le habló al gigante como Moisés lo hizo con ese mar que bramaba, con ese mar que estaba enfrente de ellos. Pero Moisés, Dios le tuvo que recordar a Moisés lo que él había puesto por dentro. Acuérdese que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. La presencia de Dios vino sobre David. Vino el Espíritu de Dios sobre él. Y él supo que ya lo que tenía que enfrentar no lo enfrentaba con lo de afuera, lo enfrentaba con lo de adentro. Por eso le dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dice, a quien tú has desafiado. Él sabía lo que era por dentro, y usted y yo necesitamos conocer lo que Dios ha puesto por dentro, porque así usted dejará de enfrentar las situaciones. Dejará de enfrentar las situaciones como la enfrenta usted en este tiempo, con el hombre natural, con el hombre de afuera. Y lo empezará a hacer revestido de autoridad, pero en el hombre o la mujer que Dios puso dentro suyo. El problema nuestro es que muchas veces nos olvidamos hablarle al problema. ¿Sabe por qué? Porque nos falta hacer esos cambios. Nos falta hacer esos cambios en cómo nos relacionamos con la presencia de Dios, para que en medio de los problemas o situaciones podamos escuchar su voz. Moisés tenía una relación con Dios, quizás le faltaba que Dios le recordara lo que era por dentro, lo que había puesto por dentro. Pero la relación con Dios hizo que Moisés pudiera escuchar a Dios. Y es lo que nos falta muchas veces a nosotros, escuchar a Dios para que Dios nos hable a través de su palabra cada día lo que Él ha hecho por dentro, lo que ha puesto por dentro nuestro. Porque ese es el problema por el cual muchas veces vemos que el gigante avanza. Claro, ese es el problema por el cual vemos que el gigante viene encima nuestro. Y no solo lo vemos, vemos cómo se viene encima. Porque muchas veces no queremos ser ovejas delante de Dios.
Muchas veces vemos cómo el gigante viene delante nuestro. Y la razón es una, porque no queremos ser ovejas delante de Dios. Pero sí queremos ser leones delante del problema. Y esto no funciona así. Hay un diseño. Hay un diseño. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Dios os exaltará a su debido tiempo. Hay un diseño como oveja delante de Dios, ¿sí? Para poder salir como león a enfrentar, vencer y derrotar las situaciones afuera. Claro, no queremos ser oveja delante de Dios, pero sí queremos ser león delante de las circunstancias. Por eso cuando no queremos y rechazamos los cambios, aquello no nos permite oír a Dios para hablarle al problema. Entonces necesitamos hacer cambios que vengan de parte de Dios. Escúcheme bien, no cambios que vengan del hombre, cambios que vengan de parte de Dios para conocer la actitud y la autoridad que debemos tener cuando enfrentamos esos problemas o esas situaciones. Cuando hablo de cambios que vienen del hombre, hablo de formas de pensar nuestras. Acuérdense que la Biblia dice que al hombre todos los caminos le parecen rectos, justos en su propia opinión. Pero su final es de muerte. ¿Sí? Su final es de muerte. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, 26 y 28. Vamos a entrar al mensaje, va a ser cortito. Ya le dije lo que estaba allí en mi corazón decirle. Anoche hablábamos un poquito de estos cambios. Y son cambios que necesitamos tener por dentro para que sean manifiestos afuera. Cuando no hay cambios por dentro, el hombre o la mujer es el mismo afuera. Su actitud es la misma afuera. Su condición es la misma afuera. Su dirección es la misma afuera. ¿Sabe por qué? Porque no están los cambios por dentro. Mire lo que dice Génesis 1, 26 al 28. Entonces dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Escuche bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire lo que le estoy leyendo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo hizo Dios al hombre? No lo hizo como cualquier cosa. No lo hizo común. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Escucha otra vez. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo Dios creó al hombre? A su imagen. A su imagen, o sea, usted no es una persona común. Usted no es una persona común, usted es una persona extraordinaria. Usted es algo extraordinario, Dios lo hizo a su imagen, Dios es extraordinario, sobrenatural. Pero no habla del hombre exterior, habla del hombre interior. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo no veo al hombre ahí. Dice, y señorear llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, llenar la tierra y sojuzgarla, o sea, multiplíquense. Pero dice, llenar la tierra, dice, y sojuzgarla. Después dice, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo leo aquí que cuando Dios creó, no hizo algo malo. Cuando creó al hombre, no hizo algo malo. No hizo algo defectuoso, ni tampoco algo inferior, algo de poco valor. Dios no hizo a alguien, de cuarta categoría, ni de mala clase.
sino que Dios creó, lo creó con su ADN. La Escritura dice que nos hizo, que nos creó a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Ahora la Biblia también dice también para qué los creó. El verso 28, escuche lo que dice. Mire, lo hizo imagen y semejanza. Y dice el 28, dice también para qué los creó. Los creó para que señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señorear significa gobernar. La palabra señorear significa gobernar. Dios no creó gente para ser gobernada. Quiero que me entienda bien esto y no me lo malinterprete, porque si no va a andar haciendo cualquier cosa con su autoridad. Porque la autoridad, por eso es importante entender lo de la autoridad. Porque hay gente que le gusta mandar. Le gusta mandar y quiere que otro sea como él es por fuera. Si no se viste así, si no camina así, si no habla así, si no hace esto, si no hace esto otro. Y nos olvidamos de la multiforme de gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. La palabra señorear significa gobernar. Dios no creó gente para ser gobernada, sino que creó gente para gobernar. Para gobernar. Dios creó gente para gobernar, y gobernar es ejercer autoridad. Es ejercer dominio sobre algo, sobre alguien. O sea, Dios creó gente para ejercer autoridad sobre sus situaciones, sobre lo que enfrenta, sobre lo que vive. El problema es por qué las situaciones nos señorean. ¿Por qué vivimos en este tiempo señoreados por una situación? ¿Por qué vivimos señoreados por una situación si Dios puso autoridad? Dios puso autoridad, Dios puso gobierno, Dios nos mandó a ejercer dominio sobre las cosas, sobre enfermedad, sobre circunstancias, y más sobre demonios. ¿Por qué vivimos así? Porque lo enfrentamos llenos de miedos, lo enfrentamos a través del hombre exterior y no con la autoridad que Dios puso en el hombre interior. No con la autoridad que Dios puso en el hombre interior. Decíamos que Dios creó gente para gobernar. Y gobernar significa, señorear significa gobernar. Sí, y Dios creó gente para gobernar. Y gobernar es ejercer autoridad. Es ejercer dominio sobre algo o alguien o alguna cosa. Y una vez que Dios creó todo y que ordenó todo en la tierra, Dios puso un gobernador sobre ella. ¿Adivine a quién? No adivine nada, eso es malo. Pregúntese a quién. Si está con alguien en su casa, mírelo y dígale: a ti te hablan. A usted le hablo. Dios ordenó la tierra, creó las cosas, ordenó la tierra y puso al hombre a señorear, puso al hombre a sojuzgarla, puso al hombre a gobernar sobre todo lo creado. No sobre el hombre, sobre todo lo creado. El problema es que somos buenos para mandar, pero malos para echar demonios fuera. Somos buenos para usar el hombre exterior y ejercer una autoridad de mando, pero le tenemos miedo a la enfermedad por dentro. Y ese es un problema. Es un problema, ¿sabe de qué? De autoridad. Conocimiento sin autoridad. Conocimiento sin poder de Dios. Conocimiento, mire lo que le voy a decir, sin convicción de lo que, de aquel que lo reviste a usted de poder por dentro. Una vez que Dios lo creó, o creó todo y ordenó todo en la tierra, Dios puso un gobernador sobre ella. Dios puso un gobernador sobre su creación. Verso 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos hablaba de hombre? Tiene mucho que ver. Tiene que ver con lo que tú y yo lo que tú y yo somos por dentro. Y lo que tú y yo somos por dentro tiene que gobernarlo de afuera.
Imagínense si lo de afuera gobierna lo de adentro cuando nos toque reunirnos, que ya va a ser lueguito. Que va a ser lueguito. Porque hay una iglesia orando. Hay una iglesia a lo largo de este país y en esta tierra orando. Va a ser lueguito. Pero si usted está gobernado por lo de afuera, le aseguro que no ejercerá su autoridad sobre los miedos por dentro. Por eso la importancia en este tiempo de entender lo que hoy día Dios nos enseña. Lo que hoy día Dios ni siquiera nos enseña, nos recuerda. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios no lo creó a usted para estar por debajo de la situación, sino para gobernar, dice la Biblia, sobre ella, porque a imagen de Él nos creó. Si Dios nos creó a imagen de Él, ¿cómo Él va a estar por bajo la situación? Él está por sobre las situaciones. Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas. Y si Dios nos creó a imagen de Él, lo creó a usted para gobernar. Por eso el ADN de Él está en nosotros. Cuando hablamos de su ADN, hablamos de que está lo esencial de Él en nosotros. Dios no lo creó a usted para estar por debajo de la situación, sino para gobernar sobre ella, porque a imagen y a su imagen lo creó Dios. Verso 28 dice: y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Sojuzgar es una palabra que tiene un significado. Que habla de someter a la fuerza. ¿Sí? Someter a la fuerza. Y cuando habla de aquello, de someter a la fuerza, o sea que todo problema o situación que tú y yo enfrentemos, debemos ejercer esa autoridad para que lo que no se quiera sujetar, se sujete. Y cuando hablamos de esa autoridad, no hablamos del hermano. Hablamos de todo lo que podamos enfrentar en esta tierra. Hablamos de espíritus contrarios, cosas contrarias que muchas veces se manifiestan a través de ellos, pero no ellos. Acuérdense que por ellos Dios envió, por ello y por usted, envió a su Hijo a morir a la cruz, para que aquí Él no se pierda, sino que sea salvo por Él. O sea que todo problema o situación que enfrentamos, debemos ejercer autoridad para que lo que no se quiera sujetar, se sujete. Ahora, cuando Dios le da poder al hombre para sojuzgar, se lo está dando para ejercer autoridad sobre todo lo creado, sobre los peces del mar, sobre lo que se arrastra en la tierra, lo que vuela en los cielos, pero no para gobernar a otro. Porque el gobierno del hombre no es bueno. El gobierno de Dios es el que nos mantiene, es el que nos cuida, es el que nos salva. El gobierno de Dios es el que nos direcciona, es el que nos transforma, es el que nos guía a la voluntad de Él. Pero cuando el hombre busca gobernar a otro, el hombre por naturaleza lo hace de forma natural. Lo hace a través de regaños. Lo hace de muchas formas. Porque no entendemos que la autoridad que Dios nos dio es para cuidar lo que Cristo vino a salvar. ¿Sí? Para cuidar lo que Cristo vino a salvar. Dios nos dio autoridad para sojuzgar todo lo creado, menos a nuestro hermano. Por eso dice, señoreen sobre esto, sojuzguen sobre esto, pese lo que se arrastra sobre las aves. ¿Sí? Pero no habla del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre necesita someterse a Dios.
El hombre necesita conocer el amor de Dios, que se le revele el amor de Cristo en su corazón. Cuando usted y a mí se nos revela el amor de Cristo en nuestro corazón, nosotros nos humillamos delante de Él. Nos humillamos. Él está ahí en medio nuestro, enfrente nuestro, y usted va y se humilla delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque usted lo reconoce. Usted lo reconoce. Por eso es que cuando usted ejerce la autoridad humana, natural, el hombre por un momento puede hacer caso, pero al final termina haciendo lo que él quiere. ¿Sabe por qué? Porque hay una autoridad natural que de una u otra forma está forzando, está sojuzgando algo que Dios no le mandó a sojuzgar. Porque la autoridad que ejercemos sobre nuestros hermanos es una autoridad de cuidado y una autoridad de servicio. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Sobre todo aquellos Dios nos dio autoridad, una autoridad que no es para maltratar, que no es para humillar, sino para cuidar lo que Jesús vino a salvar. Somos buenos muchas veces usted y yo para querer someter al que no obedece. Pero al problema y la enfermedad no lo gobernamos. Al problema y la enfermedad que muchas veces enfrentamos no lo sojuzgamos. Pero sí, naturalmente, a través de lo de afuera queremos gobernar lo que vemos. Cuando usted y yo, la forma de gobernar es a través de lo que somos por dentro, a través de lo que Dios puso por dentro. Por eso la autoridad que Jesús nos dio no la puso en el hombre exterior, sino en el hombre interior. Pero el diseño que muchas veces se usa para ejercer esa autoridad es el diseño de afuera, el diseño del mundo, porque la sociedad nos enseñó así. Que según como te veas por fuera, según lo que tengas por fuera, según como hables por fuera, según no sé, todo lo que suceda por fuera, tú tendrás o tendremos un nivel de autoridad sobre los demás. Pero la autoridad del reino de Dios no es así. La autoridad del reino de Dios es de cuidar. Es más, Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, sirva. Claro, dijo: humíllese, sirva a su hermano acá en la tierra. O sea, es una autoridad. La autoridad del reino es diferente a la autoridad que usa el hombre por fuera. Por eso necesitamos cambiar. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida para entender que todo lo que Dios puso no lo puso al hombre de afuera, lo puso al hombre de adentro. ¿Sí? Lo puso al hombre de adentro, al ser espiritual y no al ser carnal. Adán no tenía ni vestía lo que usted y yo quizá vestimos por fuera en este tiempo. Cuando Dios le dio la autoridad, Adán no tenía años de universidad, no tenía teología, no tenía un montón de cosas. Pero cuando Dios le dio autoridad, no se la dio al de afuera, se la dio al de adentro. Acuérdese que estaba en un ambiente. Acuérdese que cuando lo crea, puso Dios ese huerto en un ambiente, en un Edén. Y usted y yo estamos en un ambiente. Y la autoridad que Dios nos dio, estamos delante de la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no es una autoridad humana, es una autoridad espiritual que se la da Dios al ser espiritual. Acuérdese que delante de Él Dios busca, ¿qué busca? Adoradores que le adoren. No con el hombre de afuera, sino a través del hombre espiritual que es por dentro. ¿Sí? Adán no tenía universidad, no tenía estudios quizás, pero cuando Dios le da autoridad no se la dio al hombre de afuera, se la dio al de adentro. Por eso que el que se viste de autoridad no es el que está por fuera, sino el que está por dentro. Por eso que el hombre interior no puede ser ni adoptar las formas y las mañas del hombre interior de afuera. Por eso nosotros tenemos muchas mañas. Yo sé cómo lo hago, yo lo hago así, a mí me resulta igual. Son formas que tenemos nosotros. Pero no llevamos nosotros el hombre de afuera, y cierto, para humillarlo a la autoridad que Dios le dio al hombre de adentro, al ser espiritual. Por eso Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí?, le dice. Porque en el hombre interior estaba su respuesta. La respuesta ya no estaba en clamar a Dios, estaba en el hombre interior, en el espíritu que estaba de él. Estaba en lo que Dios había puesto en él. Ahí estaba su autoridad. Por eso le dice: ¿por qué clamas a mí? Porque imagínese usted orando y que Dios le diga: ¿por qué sigues orando por lo mismo? Anda y tómalo. Pero a nosotros nos gusta más: quiero que me entienda. Dejo de orar, pastor. No, nosotros oramos cada día, nos presentamos y no paramos de orar. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde Dios, es allí donde usted y yo conseguimos la respuesta
para ejercer esa autoridad acá afuera. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque el hombre, porque la respuesta, o en el hombre interior estaba su respuesta. Pero muchos adoptan la forma del hombre exterior. ¿Sabe para qué? Para enfrentar sus situaciones afuera, cuando realmente deben sojuzgar y ejercer autoridad, ¿sí?, a través del hombre interior y no el exterior. ¿Sabe por qué usted y yo no enfrentamos las situaciones muchas veces? Solo clamamos. ¿Sabe por qué? Porque las queremos enfrentar con el hombre de afuera. Y el hombre de afuera, cuando va, lo primero que hace el enemigo es colocar miedo en él. Lo primero que hace es pinchar su mente. ¿Sabe lo que hizo David? Estaba todo el ejército, se paraba, se vestía, se armaba, pero se armaban por fuera. Armaban al hombre de afuera, lo vestían, le ponían coraza, armadura, lanza, escudo, espada, pegaban el grito de guerra, se enfrentaban, iban a la línea de batalla. Dice que veían al gigante, solo lo veían, el gigante solo lo veían y ya arrancaban. Y cuando David ve al gigante hablar, ¿sabe lo que él hace? No lo enfrenta como él era por fuera, lo enfrenta con lo que él llevaba por dentro. Y es lo mismo que usted y yo necesitamos hacer para enfrentar esos gigantes, esos problemas, las situaciones o todo lo que vivimos en este tiempo. En este tiempo necesitamos fortalecer el hombre de adentro. ¿Sabe para qué? Para que cuando a usted le toque hablarle al gigante, usted lo pueda vencer, no con lo de afuera, porque con lo de afuera usted y yo no vencimos nada, sino que usted y yo podamos hacerlo con la autoridad, ¿sí?, que Dios nos dio, pero al hombre interior de adentro, al hombre interior que llevamos por dentro. Muchos adoptan la forma del hombre exterior para enfrentar sus situaciones, cuando el que realmente debe sojuzgar y ejercer autoridad es el hombre interior. Claro, pero Satanás, ¿qué ha hecho? Él ha trabajado con la imagen, él ha trabajado con la imagen verdadera del hombre. Mire lo que le voy a decir: haciéndole creer que él es lo que su hombre exterior es por fuera. ¿Se acuerda lo que le pasa al pueblo de Israel cuando van a reconocer la tierra? ¿Qué hizo Satanás con ellos? ¿Sabe lo que hizo? Los hizo ver como lo que eran por fuera. 10 espías dijeron: parecemos langosta enfrente de ellos, son muy grandes, es una raza de gigantes. Claro, es más, dijo, esa tierra traga a sus moradores. Se veían, ¿sabe cómo enfrentaron la situación? Como lo que eran por fuera y no como lo que Dios quería hacer con ellos por dentro. Por eso Satanás ha trabajado por años con la imagen verdadera del hombre, distorsionándola, haciéndoles creer que el hombre es lo que su hombre exterior es. Por eso el hombre ha perdido quizás la imagen y semejanza de Dios. Ha perdido esa autoridad. Si Dios no hizo imagen y semejanza, nos hizo para gobernar, para sojuzgar, para señorear, para ejercer autoridad sobre lo que usted y yo enfrentamos en esta tierra. Es más, Cristo nos dio autoridad. ¿Sabe para qué? Para que en el nombre de Él usted y yo echemos fuera todo aquello que enfrentamos en esta tierra. Pero hemos perdido esa semejanza. Hemos perdido esa semejanza, y cuando perdemos esa semejanza, no tenemos la autoridad, porque la autoridad viene a través de lo que Él puso por dentro. Por eso el hombre ha perdido la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo les ha hecho creer que si no tienen las condiciones y los requisitos por fuera, ellos no podrán alcanzar nada. No podrán alcanzar nada acá afuera. Si no se ve así, no podrán alcanzar nada por dentro. El hombre busca este sí, este no. Y si usted viste bien por fuera, si usted tiene quizás, algo bueno por fuera y mucho conocimiento por fuera, ese es el adecuado. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Samuel? Le dijo: ese no. Le dijo: porque yo no veo como ves tú. Yo no veo con los ojos que ve el hombre. Yo veo donde el hombre no ve. Yo veo el corazón, dijo.
Samuel no lo podía comprender. No lo podía comprender. Pero me imagino que cuando vio y supo que David le cortó la cabeza al gigante, dijo: oh Dios, te alabo. Porque ahora entiendo lo que no podía entender. Claro, todos los otros 40 días, 40 noches avergonzados afuera. Y llegó alguien que no tenía ninguna característica por dentro, que era cordero delante del Señor, en alabanza, salmo y adoración. Pero cuando le toca enfrentar la situación por fuera, lo hizo con cara de león. Lo hizo, ¿sabe qué? No como era por fuera, sino que como era por dentro. Y por dentro él medía el doble de lo que enfrentaba afuera. Por eso lo pudo vencer. Claro, porque el enemigo nos ha hecho creer que si no tenemos las condiciones o los requisitos por fuera, no podremos alcanzar nada. Por eso muchos se presentan frente a las circunstancias y frente a los problemas como un cordero, cuando al que puso Dios a sojuzgar no fue al cordero, fue al león. Cuando al que puso Dios a ejercer autoridad no fue al cordero, fue al león. Al cordero lo mandó a humillarse, al león a conquistar, al león a conquistar. Pero hay cosas que nos están pasando. Por eso hay cosas que nos están pasando, situaciones que nos están golpeando quizás, enfermedades que están tocando al hombre de afuera. Claro, al hombre de afuera para despertar de una u otra manera. Claro, al hombre interior que Dios puso a señorear y que mandó a sojuzgar. Y muchas veces serán la forma, los diseños que Dios usará. ¿Sabe para qué? Para despertar a ese David que está dentro. Para despertar a ese David que Dios puso por dentro. O para darle a entender a los Moisés que debemos ir como cordero delante de la presencia del Señor. Pero afuera hay que ejercer la autoridad, la cual Dios nos dio para poder vencer. Hay cosas que muchas veces nos golpean por tiempo. Y no nos damos cuenta que a veces son pretextos que Dios usa para despertar la autoridad que nos ha dado, que le ha dado al hombre interior. Por eso muchas veces estamos como Moisés, clamando y clamando. Claro, cuando Dios nos ha revestido de autoridad, ¿sabe para qué? Para gobernar sobre las situaciones. Usted fue revestido de autoridad. Pastor, ¿cuándo Dios me revistió? El que se reviste de autoridad, ese mora en tu corazón. Si tú le has hecho habitación ahí. Dice la Biblia que el que mora en nosotros es Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea que el que se reviste de autoridad y el que te reviste a ti en el hombre interior, en el ser interior, es el que tiene que sojuzgar. Es el que tiene que sojuzgar por fuera. Hoy día mucha gente sin esa conexión con Dios han querido, señorear y sojuzgar con lo que son por fuera y no lo han podido hacer. Por eso la situación muchas veces ha estado por sobre ellos. Coloquemos el Salmo 8. Muchas veces estamos como Moisés clamando y clamando, y cuando Dios nos ha revestido de autoridad para gobernar sobre las situaciones. Jesús sabe lo que dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Pero no hemos sido capaces de ejercer esa autoridad que Dios nos dio por falta de convicción y confianza. Por falta de convicción y confianza en lo que Dios nos habló. Mire lo que dice el Salmo 8:5, aquí ya casi terminando. No voy a alcanzar a terminar, pero vamos a dejar mensaje para ¿qué día hoy? Para el domingo. Mire lo que dice el Salmo 8, capítulo 8, verso 5, dice, el salmista dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Primero dice, ¿qué es el hombre? Le dice. Y le coronaste, le dice, de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Escuche lo que dice. Dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué puso debajo de los pies? Todo lo pusiste debajo de los pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Mire qué tremendo. ¿Qué fue lo que hizo Dios con ellos? Lo puso a señorear. Le has hecho poco menor que a los ángeles, le dice. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, entonces, ¿cómo tú y yo enfrentamos la situación? ¿La enfrentamos conforme a lo que Dios establece para el hombre espiritual? ¿O lo seguimos haciendo con nuestra mente natural? Si Dios lo puso a señorear sobre las obras de sus manos, sobre todo lo creado, y puso todo debajo de nuestros pies, hay cosas que tú y yo tenemos que vencer. Y para vencerlas, hay cosas que tú y yo tenemos que cambiar. Formas que tenemos que cambiar. Costumbres que tenemos que cambiar. Claro, cosas que hay en nosotros, porque no podremos señorear, no podremos sojuzgar, ejercer autoridad sobre lo que Dios nos dio, si no cambiamos nuestra forma de pensar. En el problema hay que tener una actitud de león. En el problema hay que tener una actitud de hombre y una actitud de mujer de Dios, los cuales fueron revestidos de autoridad para sojuzgar, señorear. Escúchame bien, sobre toda situación, sobre toda cosa creada, sobre toda obra de sus manos, sobre toda enfermedad y sobre todo problema. Delante de la presencia de Dios nos humillamos, rogamos. Delante de la presencia de Dios adoramos, alabamos. Pero delante del enemigo o del problema, a ellos no se le ruega ni se le clama. A ellos se le declara y se le ordena en el nombre de Jesús. El problema es que nosotros con el hombre natural queremos ordenarle a cosas que no son. Queremos ordenarle a situaciones, a circunstancias que no responden a eso. ¿Sabe por qué? Porque para declarar y ordenar a ese mundo espiritual que retroceda, necesitamos estar primero delante de aquel que señorea sobre todas las cosas. De aquel que nos da autoridad para que usted y yo delante de aquello nos presentemos en el nombre de Jesús y todo se sujete y todo quede debajo de nuestros pies. Delante de la presencia del Señor nos humillamos y rogamos. ¿Sí? Pero al enemigo o el problema, a él no se le ruega ni se le clama, sino que se le declara y se le ordena. Y en estos tiempos el problema es que estamos en una guerra espiritual. Y si usted no entiende que estamos en una guerra espiritual, no va a entender los tiempos que estamos enfrentando y que estamos viviendo. Estamos frente, hermano, a tiempos de cambios y definiciones. ¿Por qué le digo tiempos de cambio y definiciones? No se le decía que lo que viene ya no será nunca más igual. Vienen cambios notorios, cambios que usted no se imaginaba, no esperaba, porque ¿quién esperaba que iba a suceder eso? Que íbamos a estar viviendo este tiempo en este año. Como todo ocurrió tan rápido, de la noche a la mañana algo sucedió. Estamos en un tiempo entonces, o frente a tiempos de cambios y definiciones. Y para poder enfrentar esos tiempos, sí, no lo podemos hacer de una forma pasiva. No lo podemos hacer como oveja. Necesitamos hacerlo con la autoridad de Dios. Necesitamos hacerlo con la convicción que Dios nos da. Necesitamos hacerlo con la confianza que debemos tener en Él. Porque para eso Dios nos ha revestido o ha revestido a la iglesia de autoridad. Para que señoree o juzgue sobre los problemas y las situaciones que enfrenta en su tiempo. En este tiempo. Para eso Dios nos reviste. Por eso muchas veces confundimos aquello. Y queremos juzgar sobre el hermano, sobre la hermana. A ellos sí los queremos mandar. Pero no queremos estar como ovejas delante de la presencia de Dios para recibir esa autoridad y enfrentar las situaciones, las enfermedades y todo lo que nos toca enfrentar en este tiempo. ¿Sabe cómo? Como un león.
Usted sabe que todo va a cambiar. Hay muchas normas que vienen, que van a colocar para que usted y yo nos podamos congregar. Y hay cosas en las cuales la Biblia establece que nos es necesario obedecer a Dios. Y cuando hablamos de Romanos y decimos que toda autoridad es impuesta por Dios, cuando la autoridad es impuesta por Dios, y toda autoridad que sea impuesta por Dios nunca va a ir en contra de la ley de Dios, nunca va a ir en contra de lo que Dios estableció. Son tiempos difíciles, son tiempos diferentes, son tiempos que no vienen igual, y que usted y yo vamos a necesitar esa autoridad de Dios. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que el gigante solo nos hable, pero no tenga poder, no tenga autoridad sobre nuestras vidas, sino que nosotros podamos cada día vencerlo, derribarlo y exhibir su cabeza cada día, porque ese es el poder que Dios nos dio. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué? No para mandar a través del hombre por fuera, sino que para ejercer autoridad y dominio total a través del hombre espiritual que usted y yo somos por dentro. Así que hay que buscar a Dios, hay que prepararse en este tiempo. ¿Sí? Hay que prepararse en este tiempo. El domingo vamos a continuar el mensaje. Ya ahora no me queda tiempo, ahí ya me mostraron ya que me pasé la hora. Pero vamos a hablar el domingo de este mensaje y vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé la claridad para todo lo que Dios nos necesita en este tiempo. Son tiempos diferentes, hermano. El ayer ya pasó. Hoy Dios te necesita revestido de autoridad, de poder, y para eso necesitamos estar como ovejas delante de Él. Necesitamos esa relación con Él. Necesitamos entender que Él nos hizo imagen y semejanza, no para que estemos debajo de un sistema, es para que estemos gobernando sobre Él. ¿Sí? Es mayor el que está en usted, es mayor el que está en mí, que el que gobierna este siglo, dice la Biblia. La pregunta es, ¿por qué gobierna entonces? Porque hay algo que usted y yo no estamos ejerciendo. Hay algo que la iglesia no está ejerciendo. Y somos llamados en este tiempo a ejercer esa autoridad. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios porque Él es bueno. Vamos a orar porque Dios nos da esa palabra. Porque Dios nos recuerda que hay algo que Dios puso dentro suyo, dentro su vida, dentro de mi vida. ¿Sabe para qué? Para hablarle al problema. Claro, para hablarle al problema, para hablarle a la situación. Jesús, cuando los discípulos estaban en la barca, venía el viento, vinieron las olas, estaban asustados, despertaron a Jesús, le dijeron: perecemos, maestro, ¿no te da? Y dice la Biblia que Jesús lo primero que le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y dice que Él le habló a los vientos, le habló a la dificultad, le habló al problema, le habló a la situación, y aquello se calmó, se hizo bonanza. O sea, cambió el ambiente. Y algo puede cambiar cuando usted y yo entendemos que somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de este tiempo, la cual usted y yo somos llamados a ejercer y a tener dominio sobre lo que Dios nos mandó a sojuzgar. Amén. Así es que le bendigo en el nombre del Señor. Levántese. Levántese. Si usted está allí detenido, levántese en el nombre del Señor. Ejerza autoridad sobre su carne, sobre su mente a través del hombre interior. Fortalezcase en la presencia del Señor. Busca a Dios cada día. Claro, si fuera toda enfermedad, usted dirá: pastor, pero no se va. Pero camina como sano. Camina como sano. Las situaciones están, pasamos por el fuego, pero camina con la convicción que no te quema. Camina con la convicción que no te quema. Camina en sanidad. Camina en sanidad, camina en sanidad. El tema es que caminamos como el hombre de afuera, cuando hay que caminar como el hombre de adentro, y el de adentro está sano. El que Dios puso ahí es sano, Él venció. Él venció. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque sé, Señor, que hay un poder que opera en cada uno de nosotros. Hay un poder que opera en tu iglesia. Hay una autoridad, Padre, que nos fue delegada a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Una autoridad, Dios mío, que no es para hacer cambiar la gente. Es para que la gente conozca a aquel que vino a salvar sus almas. A aquel, Dios mío, a quien tienen que rendir su voluntad. Padre, porque tú a través de Cristo tocas cada día. Tocas, Señor, y nos enseñas que nos diste poder, que nos diste autoridad, Señor. Padre, y esa autoridad es para cuidar lo que Cristo vino a comprar.
Es, Dios mío, para cuidar, Señor, lo que Él vino a salvar. Padre, enséñanos cada día a hacer la iglesia, Padre, esa iglesia revestida de poder, esa iglesia, Padre, llena de autoridad. Señor, para que lo natural se sujete a lo espiritual, para que lo natural, Dios mío, Señor, esté siempre por debajo de lo espiritual. Padre, el cielo está por sobre la tierra. Cristo venció, Padre, y el Espíritu de Él mora en cada uno de nosotros, Señor. Padre, para vencer, Padre, para caminar en victoria, para caminar, Dios mío, Señor, en sanidad, para caminar en respuesta cada día. Pero necesitamos relacionarnos con la fuente. Necesitamos ir a la fuente, Padre, para ser llenos de esa fuente y venir y derramarnos acá afuera, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos a cada uno de tus hijos. Bendecimos a cada uno de los que están en sintonía. Padre, bendice sus hogares. Si hubiera alguno enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, a través de esa autoridad que nos da tu palabra, declaramos sanidad sobre sus vidas. Declaramos sanidad, Señor, sobre su cuerpo. Declaramos nueva fuerza sobre el hombre interior, sobre la mujer interior. Padre, para gobernar, sojuzgar sobre todo lo de afuera. Padre, creyendo siempre, Señor, que a través de cada uno de ellos tú también te quieres manifestar. Padre, gracias te damos. Recibe la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, oro por las ofrendas, Señor. Antes de retirarme, oro por cada uno de mis hermanos, aquellos que traen sus ofrendas, aquellos que traen sus diezmos. Padre, bendíceles. Padre, glorifícate en medio de sus vidas. Bendíceles en lo que emprendan, en el campo, en la ciudad. En lo que emprendan, Señor, que el favor y la gracia tuya esté con ellos. Padre, cada día abre las ventanas de los cielos sobre ellos, Señor, y derrama esa bendición sobreabundante, Señor, y ahuyenta a todo devorador, Padre, del fruto de su tierra, Señor. Padre, delante de ti presentamos todo aquello. Creemos, Señor, que tú nos sorprenderás grandemente para todo lo que hay que hacer. Padre, lo creo, lo declaro, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El domingo continuamos. Un abrazo. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.